Ok, muy bienvenidos a esta nueva entrega de el TOCcast, el podcast especializado en TOC, probablemente uno de los pocos podcasts que están en español y que se dedican prácticamente exclusivamente a hablar sobre trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados, su tratamiento, su psicoeducación, los casos de mejoría, los testimonios y sobre todo hemos entrevistado a personas expertas en el área, especialistas, tanto clínicos como investigadores. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a una nueva psicóloga especialista en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos a Alessandra Ramírez de la hermosa ciudad de Hola, Lima, Perú. ¿Cómo estás, Alessandra? hola Matías, ¿qué tal? Mucho gusto. En verdad, súper feliz y nerviosa también de estar acá contigo en Excelente. el podcast. Me encanta. Me gusta que estés feliz y al mismo tiempo nerviosa, porque creo que eso es también parte importante de lo que se trata la recuperación, ¿no? Tanto en TOC como en otras situaciones, no necesariamente trastornos. Constantemente en la vida estamos exponiéndonos a cosas que nos pueden ser difíciles. Y el TOC es una de ellas también, ¿no? Para nuestros pacientes que están luchando con el TOC, sobre todo los que están en tratamiento y que están haciendo sus EPR, ellos saben muy bien lo que es enfrentarse al miedo. Espero poder hacerte sentir cómoda, Ale, y que tengamos un súper grato episodio el día de hoy. ¿Ya? Muchísimas gracias, Matías. Oye, Ale, quizás algunas de las personas que puedan ver el capítulo de hoy no te conocen del todo, así que yo creo que nos encantaría escuchar un poco sobre ti, que nos contaras quién eres, cómo llegaste a estudiar psicología, a dedicarte al trastorno obsesivo compulsivo, y a qué te dedicas hoy en día. Ok, bueno, yo soy Alessandra Ramírez, soy de Perú, soy de Lima. ¿Y qué me incentivó a estudiar psicología? Realmente en el último año del colegio llevé un curso de psicología, los dos primeros semestres y luego los últimos dos, psicoanálisis. Entonces ambos me gustaron mucho y fue lo que me incentivó a estudiar psicología. No sé, una parte de mí siempre le interesó mucho el ayudar a las personas y saber de qué manera y de qué forma y de la manera apropiada lo podía hacer. Entonces estudié en la Universidad San Ignacio de Loyola, ya desde muy pequeña, desde el tercer año más o menos. A mí ya me gustaba hacer prácticas en diferentes lados, de cualquier cosa. Mi interés era seguir conociendo, seguir aprendiendo. Entonces, pero al final, ya cuando terminó la carrera, lo terminé en el área organizacional. Yo me Ah, enfocaba mucho en lo que era reclutamiento, clima laboral, capacitación. Me pedían una persona de un día para otro y yo lo cubría, pero una parte de mí también sabía que podía hacer algo más. O sea, me encantaba mucho la resolución de problemas, brindar oportunidades, también ver cómo una persona que necesitaba un trabajo, tú hiciste ese cambio en la persona, y esa era la parte que a mí me gustaba mucho, pero sabía que quería seguir haciendo más. Entonces ya cuando llegó el momento de hacer la titulación, me cruzó con Marcos Marcos en Ochoa. este mismo curso. Marcos Ochoa, estudiamos juntos en la misma universidad y cuando nos tocó hacer la licenciatura, eh, me propone hacer juntos el proyecto de investigación y yo dije sin dudarlo que ya. Hicimos juntos el proyecto y fue también en trastorno obsesivo compulsivo y en todo ese proyecto de investigación me metí de lleno y recuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero en ese entonces él estaba brindando un curso de EPR grupal, bueno, un Sí, taller, no un curso. sí, sí, lo Y tú recuerdo. también estabas ahí. Exactamente. Sí, Ahí sí. también te conocí mientras hacía la titulación con la intención de poder conocer a más personas que estuviesen pasando por ese diagnóstico, porque a mí me iba a permitir mucho más poder sustentar la tesis. Bueno, Marcos ya estaba muy metido en Claro. ese tema Sí. y yo recién estaba aprendiendo. Leí tanto de frente estos talleres grupales y realmente me encantó muchísimo y ver la forma en la cual se
se podía ayudar, ahí también se rompió el estigma que yo tenía también sobre, y que muchas personas tienen sobre el TOC, que solamente era el lavado de manos, el orden y simetría, pero hay muchísimo, muchísimo más. Y también cuando lo hablábamos con nuestros supervisores de tesis, también se quedaban sorprendidos de, wow, cómo es el trastorno obsesivo compulsivo, qué interesante. Pasamos de todo en esa, en esa titulación. Al final tuvimos que hacerlo en 2 meses porque tuvimos tantos cambios de asesores, de temas, de objetivos, etcétera, de muestras, muchísimos cambios en la parte Como de la de muestra. formación del proyecto. Eh, claro, en la parte estadística tuvimos Ah, muchas, en el diseño, perdóname, en el ¿eh? diseño de investigación fue que tuvimos tantos cambios y que al final lo tuvimos que hacer en muy poco tiempo y salimos sobresalientes en ese punto. Qué bien. Y el tener como que esa mención, Ajá. ese reconocimiento me hizo saber que sí puedo ayudar a muchas personas en este punto, claro, siempre y cuando yo siga aprendiendo y capacitándome. Y bueno, Marcos ha sido la persona que realizó este cambio en mí para poder, este cambio en mi vida para poder trabajar con personas con TOC. Te cambió de equipo, te pasó del equipo organizacional al clínico. Ujú. Sí, realmente yo antes había trabajado, durante la universidad todo fue clínica, en una ONG, bueno, en un policlínico, con personas con TCA, y, pero cuando terminé me dio mucho miedo, no me sentía preparada Ah, y dije, mucho les bueno, pasa, ¿no? organizacional. Sí. Hasta que nada, conocí a Marcos, me dio esa confianza y dije, bueno, y estaba muy con esta idea de si te da miedo, hazlo, y Sí. también como creyente de la exposición dije, me voy a exponer. Excelente. O sea, que puedes dar testimonio de que exponerse y prevenir la respuesta o no hacer la evitación Ujú. funciona. Funciona y se siente el cambio, se siente eh, cuando algo te da miedo, pero es un miedo de, ¿y si no lo voy a poder hacer? ¿Y si no soy capaz? Y todos estos y sí se Ajá. siente muy diferente a un miedo de estar caminando 11 de la noche con Claro. tu laptop y tu celular por un callejón. Es un miedo totalmente diferente. Entonces, poco a poco aprendí a diferenciar esos miedos de si me da miedo porque realmente sé que es para mí, pero no sé si lo pueda lograr, ok, lo voy a intentar. Y por eso también estoy aquí. No sé cómo me vaya a ir, pero todo este último tiempo he estado exponiéndome a aquellas cosas que quise hacer en su momento, pero por miedo no los hice. Te diría que nos va a ir bien, pero no te quiero reasegurar. Quiero que te expongas. Voy a guardar silencio, ¿ok? Oye, muchas gracias, Ale, por compartir tu testimonio. Creo que es muy bonito para nuestros pacientes, para la comunidad, todo en general, familias de afectados, escuchar que en el fondo las técnicas que ocupamos funcionan y Ujú. funcionan para el TOC, pero en realidad también funcionan a toda situación en la que esté involucrada esta respuesta de alerta, de miedo de ansiedad, que es normal también, ¿no? O sea, todos tenemos alertas o sea, respuestas de alerta, tenemos señales que algo malo podría pasar. Sin embargo, la terapia para el TOC te enseña a que en realidad esos miedos, a diferencia de estos miedos como por ejemplo de estar en un lugar peligroso, son miedos que en realidad no es que sean reales, finalmente. No quiero reasegurar a nadie, por eso quiero quiero guardar mis palabras. Pero finalmente eso, o sea, son miedos que están en mi cabeza, que me hacen sufrir mucho, pero que en realidad yo puedo decidir enfrentarlos. Claro, lo difícil, como sabemos, es que la respuesta de ansiedad es alta. Y como les digo a mis pacientes también, que esto lo saqué de Stephen Hayes, cuando nos exponemos a aquello que tenemos miedo y no hacemos lo que el dictador quiere, la ansiedad empieza a aumentar, ¿no? Como que el dictador nos castiga con más ansiedad, con más culpa, pero si nos mantenemos ahí durante un buen tiempo, el dictador se queda como sin superpoderes, es como, ese era su superpoder, como hacerte sentir ansiedad, hacerte sentir culpa, y luego si eso no funciona, ¿qué? ¿Qué más puede hacer? No. Exacto, no es tan malo como pensabas. Exacto.
Sí, así que genial. Em, Así que, amiga, colega, compañera de Marcos Ochoa, ¿sobre qué fue la que hicieron en específico? Nos enfocamos en realizar un grupo, una entrevista, fue un estudio cualitativo Ah, ya. para personas con TOC acerca de cómo fue su recuperación llevando un tratamiento de EPR online. Ah, ok. Entonces era entrevistarlas, transcribir las entrevistas, pasarlas al programa y demás, hacer todo un cuadro, pero nos fue bastante bien. Estoy muy orgullosa del trabajo que tuvimos. También estuvimos trabajando con nuestro supervisor para poder publicarlo y estamos en Excelente. eso. Ah, ya, eso mismo te iba a decir, qué bueno que lo puedan publicar. Súper buena idea. Tan poca investigación y tan poca publicación que tenemos Ujú, los psicólogos especializados en TOC en Latinoamérica. O sea, en inglés está lleno de publicaciones, miles. Imposible, hay que debería tener toda una vida para poder leerlos, pero en español hay muy poco, así que sería un súper buen aporte. ujú. Genial. Oye, Sí, ¿te parece si entramos en materia de lo que vamos a hablar hoy día? listo. Excelente. Entonces, hoy día estábamos hablando antes de comenzar el capítulo con Alessandra que decidimos vamos a hablar sobre los procesos de recuperación exitosos y aquellos procesos de recuperación de pacientes que tenemos actualmente y que le está yendo bien. Es decir, que estamos viendo cambios significativos en el sentido de que quizá el malestar es menor, pero sobre todo que están pudiendo hacer más cosas que lo que hacían antes. Es decir, están pudiendo insertarse de mejor manera en la sociedad, en sus comunidades, pudiendo encontrar un trabajo que antes no podían hacerlo, etcétera, etcétera. Así que para entrar de lleno y con una pregunta bien difícil, Ale, para ponerte nerviosa, eh, ¿cuáles crees tú han sido las claves eh, para que esos casos exitosos hayan ido por ese rumbo, que hayan podido salir del ciclo obsesivo compulsivo que los tenía esclavos del dictador que es el TOC? La disposición. Si tú me preguntas cuál considero que es la clave, la disposición que tiene la persona. Podrá tener muchísimos pensamientos que le hagan ver muy difícil la posibilidad de ver algún cambio a largo plazo o a corto plazo, y muchos pensamientos que le van a decir, no puedo, no lo voy a poder hacer, no quiero, me da mucho miedo, pero cuando les decimos, inténtalo, y lo hace y tiene esa disposición de intentarlo, desde el minuto uno va a haber un pequeño cambio, ya sea de un nivel de usas de 100 a un 60, 80, 50, pero ve el cambio, ve que no necesita compulsionar en ese momento para poder aliviar su malestar. Claro que el monstruo del top le vuelve a mentir, pero para eso se requiere la disposición y la disciplina. O sea, esa es la clave y que hagan sus tareas. O sea, requieren la disposición y la disciplina. La disciplina yo la veo como hacer lo que no quieres hacer para que veas un cambio a largo plazo, porque sabes que eso te va a traer un resultado. En el momento, obviamente, no vas a ver esa emoción, esa alegría, wow, porque no es así. Exponerte a aquello que te da miedo no te da felicidad en ese momento, pero sí vas a ver el cambio a largo plazo. Ujú, Y con que lo intenten día a día. Ok, compulsionaste, ok, no hiciste la tarea, pero vuélvelo a intentar. Inténtalo una y otra vez y las veces que sean necesarias para poder recuperarte. Porque aunque uno quiera y todos los familiares y seres queridos de esta persona deseen hacer la actividad por el paciente, no se puede. Es la persona la única que puede tener esta acción y enfrentarse y para poder vencerlo. Entonces, mientras lo intentan, vamos súper. Mientras tienen actividades durante el día en las cuales se ven expuestos a aquellos miedos, tienen dos opciones. O evito o compulsiono o sigo poniendo en práctica lo que he aprendido a pesar del miedo. ujú. Entonces, cuando he visto estos casos de personas que se han recuperado, es porque el diseño de exposición los ayudó a verse enfrentados a este estímulo, a este evento del día, a una exposición no programada, que es un evento muy improvisado y que nos, es la parte más difícil porque no saben cómo lo van a manejar. En sesión se siente
más tranquilo porque tienes a alguien que te sostiene, pero en un día cualquiera solo tienes dos opciones. Y esta disposición que han tenido para no realizar la conducta que les brinda calma, los ha ayudado realmente a mejorar. Y es en todo sentido que yo veo a las personas que van mejorando. Sí, me da miedo todavía, tengo el pensamiento, pero ya no hago la conducta tanto, ya puedo hacer más actividades, ya puedo regresar a la universidad. Este trabajo me asustaba, pero ya puedo tomar acción, puedo tomar una decisión por mí. Y esas son las dos palabras, disposición y disciplina, en resumen. Excelente. Oye, me encantan esas dos palabras. La disciplina me hace recordar también a un paciente que se fue de alta clínica hace poco y Ujú, bueno, tenía que ver con un contenido de talk religioso y, y fue una persona que fue muy disciplinada en su proceso, ¿ya? Yo creo que uno de los pacientes más disciplinados que he tenido. Así que me hace sentido esto que dices, que la disciplina sea un componente importante en la recuperación de los pacientes. Cuando hablamos de disciplina, quizá alguien podría decir como, sí, pero es que es muy rígido y la persona está sufriendo, entonces, ¿cómo va a hacer cosas que le dan miedo? Y si no tiene ganas de hacerlo, ¿cómo lo vas a obligar? Yo creo que a nadie se le está obligando, ¿no es cierto? Finalmente, como dices tú, alguien, la persona, el afectado, debe tener la disposición propia, personal, hacer esa decisión de querer empezar a enfrentar sus miedos y dejar de buscar el alivio temporal por por una vida en el largo plazo que sea más plena, más rica, más flexible, más involucrada en las cosas que le importan. Cuando, cuando no hay disciplina, cuando tú te das cuenta de que una persona no tiene disciplina y que no va haciendo las tareas o que ya sabe lo que tiene que hacer, pero aún así cae en las trampas del TOC y hace la compulsión, qué cosas tiendes a hacer tú? ¿Qué herramientas ocupas para motivar a esas personas a volverse más disciplinados? ujú. Hago una sesión de encuadre. Es muy importante para mí volver a realizar una psicoeducación correspondiente porque puede que eh, en ese momento ya no son las mismas personas de la primera sesión, Mm, definitivamente. Les hago un encuadre, les hago ver qué cambios han podido notar, a pesar de que hoy en día aún te sigas sintiendo mal. Vamos haciendo una pequeña lista de qué cambios has visto. Aquel primer ítem que empezamos a trabajar, ¿te sigue dando tanto miedo? ¿Sigue interfiriendo en tu vida? Ok, no. Y así voy haciendo recuento de qué cosas ha ido recuperando poquito a poco para que vea que sí hay un avance. ujú. Porque es muy común también durante todo el proceso que te digan, aún tengo el pensamiento, aún me genera malestar. Eh, y ok, le preguntas, ¿pero has convulsionado? No. ¿Estás trabajando hoy en día? Sí. ¿Ha interferido en alguna área de tu vida de manera significativa? No, pero es que aún tengo el pensamiento y no lo quiero tener. Claro, Entonces ahí vas dándote cuenta qué es lo que realmente le está afectando a la persona. Está teniendo un objetivo irreal, un objetivo que no va a poder cumplir y por eso es que se siente frustrado. Entonces, es realizar esa sesión de encuadre para entender e identificar cuáles son esas distorsiones cognitivas que tiene la persona acerca del tratamiento y volver a psicoeducar, de ser necesario las veces que se claro. necesiten realmente. Y bueno, y si a pesar de eso la persona ya no desea, no quiere, como tú lo dijiste, no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere No hacer. quiere. Exactamente. Ujú. La EPR y la psicoterapia siempre voluntaria, y nadie puede estar obligado a exponerse. Eso ya sería como una tortura. O sea, Sí. y no tendría los efectos requeridos. O sea, la EPR requiere de esa voluntariedad para poder funcionar también. Recuerdo que este paciente también me decía que él ahora veía la disciplina como Ujú, una fuerza, digamos, que le permitía retomar su vida. Antes,
cuando no conocía sobre el TOC y cuando era muy indisciplinado y quizá buscaba una y otra excusa para no hacer una tarea o buscaba una y otra excusa para compulsionar, para rezar, etcétera, eh, finalmente terminaba sufriendo igual, porque Ujú, en el corto plazo quizás, y esa es la trampa de la compulsión, ¿no? Que en el corto plazo te hace sentir bien, pero en el largo plazo lo único que hace es hundirte más en las arenas movedizas. Entonces, me decía, la disciplina me mostró que es mucho mejor, muchísimo mejor, eh, sufrir o tener un dolor en el corto plazo, sentirlo, atravesarlo como si fuera una tormenta, pero ya luego esa tormenta amaina y ya puedo ser definitivamente o mucho más libre, a diferencia de lo que es un tratamiento, una vida sin disciplina, que lo único que hace es hacerte sufrir por evitar las cosas. Entonces me decía, ya no quiero sufrir por evitar, sino que prefiero mil veces sufrir por enfrentar las cosas. Y para eso se requiere de esa disciplina de decir, ok, hoy día me toca EPR a las 7 de la tarde y a las 7 de la tarde las voy a hacer. O sea, no ujú. es que tengo que lavar ropa, no es que tengo que hacer tarea, tengo que estudiar, tengo que ir a hacer mercado. Siempre van a haber 10.558 excusas, ¿o no? Y, to- y todos hemos escuchado a nuestros pacientes decir mil y una excusas. Em, pero bueno, es parte del tratamiento, yo creo también ir reconociendo esas excusas. Em, con respecto a la disposición que hablabas, ¿cómo notas que una persona está dispuesta? ¿Se nota desde el principio, desde el día uno? ¿Tú crees que la disposición es algo que tiene que estar ahí y si no está, bueno, hay que replantearse la psicoterapia o esperar a que la persona tenga la disposición? ¿O hay algo que podemos hacer para hacer que esa disposición aumente o se flexibilice? Uno ve la disposición desde, si la persona la tiene o no, desde el día uno, desde que te pide ayuda, desde que te dice necesito recuperarme, ya intenté muchos tratamientos, intenté muchas formas de recuperarme y no he podido. Entonces, claro está que cuando ves a una persona también al mismo tiempo desesperanzada, pero con ganas de recuperarse, ahí está la disposición. Tiene las ganas de hacerlo y va a hacer lo que sea necesario, a pesar del miedo, eh, lo que le estás indicando. Pero claro está que tienes que darle la psicoeducación adecuada, apropiada. Si tienes que demorarte un par de sesiones, hay que hacerlo para poder incrementar un poco más esta disposición y que la persona confíe en ti, que te dé la oportunidad. Dame la oportunidad de un mes y si en un mes no ves ni un solo cambio de mejoría, ok, no, no lo intentes más porque no has, o conmigo en particular, no lo intentes más si es que no has visto este cambio. Pero la persona ve el cambio, Mm, lo va a ver. No hay forma que exponiéndose a aquello que teme y no haciendo la compulsión no vea ningún cambio. mm, Puede que no sea el cambio anhelado de pronta recuperación porque en ese momento de desesperación ya creen que en la primera sesión se van a sentir súper bien, pero mm, no, al tú explicarle que puede demorar varios meses según el nivel de severidad que tú tengas y también del cumplimiento de tareas, vas a ver el cambio. Entonces, también hacerle ver cuál es lo mejor que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar y cuál es la situación realista. Entonces, gradualmente nos planteamos objetivos semanales. Ok, si te demorabas 6 horas lavándote, esta semana puedes demorarte 4 horas. Si te dice que sí, va a hacer todo lo posible esa persona para demorarse 4 horas. Si te dice, no, no puedo, ok, a veces intento negociar, ¿ya? pero más que nada cediendo a la no compulsión y Ah, no tanto obedeciendo a lo que dice el TOC. Es, ok, so- entonces si el TOC te dice 6 horas, 4 horas y media. ah, Listo, ya, 4 horas y media lavando. Puedes luego hacer tu exposición tocando objetos contaminados. No, no puedo. Ok, ¿podemos iniciar con un dedo? Ok, con un dedito lo puedo hacer. Y así, poquito a poco, pero es respetando el proceso de la persona. A mí me encantaría que la persona toque todo de una de sola, una pero si la sola persona vez. te dice, no,
no puedo, te dice, no puedo, quiero, pero no puedo, y está ahí para recibir la ayuda con con ese pequeño espacio de disposición que pueda tener, sabes que lo va a hacer aunque sea con un dedo. Va Ujú. a tocar tres cositas con mucho miedo, luego la siguiente sesión, los dos dedos, ahora tocamos cinco objetos, ahora tocamos 10, y así poco a poco va a ir viendo el cambio. Y eso creo yo, es Excelente. Sí. respetar su tiempo. Sí, de hecho yo también había anotado, voy anotando algunas cosas para irte compartiéndolas y preguntando, y había anotado la palabra confiar, y la mencionaste, ¿no? La confianza que deben tener finalmente los pacientes, y la confianza es una decisión también. Obviamente Ujú, hay muchas variables que inciden en que tengamos confianza o no, ¿no es cierto? Pero al final es necesario que la persona confíe en ti, confíe en el proceso. Y nosotros también como terapeutas, en un primer momento probablemente también tuvimos desconfianza de la propia técnica, o desconfianza de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, habrá sido mucho, habrá sido muy poco, etcétera, etcétera. Y también tuvimos que pasar por ese mismo proceso de enfrentarnos, ¿no es cierto?, a las dificultades, temer por nuestra performance, y atravesarlo, ¿no? Hasta que después ya de tanto paciente, de hacerlo tantas veces, de hacer tantos diseños de exposición, que ya uno va agarrando esa seguridad. Sobre todo, ayuda a la seguridad el ver que funciona, ¿no? Y, ujú. y creo que eso es muy, muy, muy genial, muy bacán, como decimos acá en Chile. No sé cómo dicen allá en Perú, muy bacán, también dicen bacano, ¿no? Bacán también usamos. Sí, dicen bacán, sí. Ya, ¿viste? Sí. Nos copiaron, ya. No. Em, Muy bacán tener una herramienta que en el fondo te permita decir, o sea, yo confío plenamente en esto. Yo sé que si está la confianza del paciente, si está la disposición, si está la disciplina, esto tiene que funcionar. Es como dice Marco, es casi matemático, ¿no? Como que tiene que funcionar. Em, ¿Qué crees tú que haces durante tu terapia, o qué elementos ocupas a tu favor, quizás de tu personalidad o de las cosas que aprendiste para generar esa confianza en el paciente? Creo que la confianza se transmite mediante la seguridad que tú tienes en cuanto a los conocimientos. Si tú sabes lo que vas a hacer, confías plenamente en la información que le estás brindando. También es muchísimo conocer e identificar a la persona y cómo llegar a esta persona Mm, para que reciba la ayuda que necesita. Y también ser muy honesto con uno mismo y decir, creo que este caso no lo puedo manejar, lo derivo. claro, No tomar un caso simplemente por querer aprender o por querer simplemente tener más pacientes. No, hay que tener mucha ética y decir, esto no lo puedo manejar, no tengo conocimiento sobre ello, entonces decirle eso al paciente, mm, decirle eso a la persona, y al saber, la persona al saber que tú le estás diciendo eso, yo no puedo, pero esta persona sí, va a confiar porque tú estás siendo completamente honesto contigo mismo y con ella o con él al decirle, no, me encantaría ayudarte, pero no puedo. excelente. Transmitirle la confianza, y también me gusta no solamente enfocarme en lo que es 100% TOC. En un inicio sí, pero también en lo que vamos avanzando, Mm, creo que es muy importante que la persona vea que hay un mundo más allá de las obsesiones y las compulsiones, porque una vez que son dados de alta, o cuando van disminuyendo mucho su nivel de malestar, o cuando la obsesión ya no pierde frecuencia, duración, intensidad y ya no interfiere, se sienten raros. claro, Es como, que ya no tengo obsesiones, ¿y ahora ya no qué? estoy Falta algo. compulsionando, me siento rara sintiéndome bien. Claro. Entonces es enseñarle qué actividades puedes hacer ahora. Puedes hacer lo que tanto querías. Ya no querías sentirte, tu objetivo era en un inicio, ya no me quiero sentir así, no me quiero sentir mal, es muy difícil. Ahora que te sientes bien, me siento muy extraña, sintiéndome bien, Mm, no sé qué hacer. Y ahí es un nuevo aprendizaje para que vea que hay un mundo más allá de lo que eran obsesiones y compulsiones, qué quieres hacer con tu vida,
actuar como la persona que tú desees ser. Nos enfocamos en otras metas para que ya al final del proceso no, el TOC ya no forme parte de, porque cuando no tienes, no haces muchas cosas o no haces muchas actividades, el TOC te quitó la funcionalidad, Mm. entonces tienes tanto tiempo libre que ya no sabes qué hacer en ese momento, porque todo tu tiempo se lo dedicabas al pensamiento, a la acción. Entonces es, ok, hagamos actividades ocupacionales. Puedes inscribirte a un curso, puedes empezar a salir a caminar, qué te gustaría hacer, cómo se comporta esta persona que te gustaría ser, a pesar del miedo, seguiría en su cama o se pararía, él intentaría, le daría miedo salir a tomar un café sola o esperaría a alguien que recién lo acompañe para poder ir. Entonces, cuando vamos trazando los objetivos de qué quiere también como persona, me permite mucho que ya no se enfoque tanto en y si aparece nuevamente el pensamiento y si de nuevo me siento mal, y por qué me siento bien, si me siento bien es porque ya lo estoy aceptando, me siento cómoda siendo esta persona, ¿será que ya lo soy? Es, es volver a aprender a quién eras y quién quieres ser. Como dedicar toda esa energía que estamos ocupando en tratar de deshacernos de los pensamientos obsesivos, de las sensaciones Ujú. intrusivas, o en realizar compulsiones, dedicarlo a aquello que es realmente importante, aquello Sí, que es realmente algo que me va a traer beneficios, es frutos, que valioso. me va a hacer conectar con gente, que me va a permitir expandir mi Ujú. horizonte, mi carrera profesional, etcétera. Sí, me encanta eso también, ¿no? Como que, sí, tengo TOC y con TOC puedo ir a la farmacia, con TOC puedo ir e inscribirme en un curso o empezar a hacer deporte, Exacto. qué sé yo. Sí, genial. Ujú. Em, dijiste una palabra ahí que es la honestidad. Exacto. Es que Em, creo que ven, hola, hola, se quedó pegado. ya, Ahora sí. ya, ahora sí. ¿Me decías? Justo, ay, se me fue. Ah, ya, no importa. Perdóname. Va a aparecer volando nuevamente. No, te decía, una palabra que es importante también es la honestidad. La Ujú. honestidad en el proceso, ¿no? Por ejemplo, desde un comienzo puede ser difícil para un paciente contar todas las cosas que le están pasando o todas las obsesiones que están ocurriendo. Quizás puede contar sus obsesiones de TOC religioso, pero no sus obsesiones de TOC de orientación sexual, por ejemplo, o de pedofilia, o qué sé yo. Porque entendemos, o sea, son temas tabú que son difíciles de tratar y las distorsiones cognitivas nos hacen pensar que a lo mejor sí lo soy, entonces como que el TOC me hace dudar, ¿no es cierto?, de si es una obsesión o si realmente lo seré. ¿Y qué pasa si el psicólogo en realidad descubre que sí soy, qué sé yo, qué cosa, ¿no? Soy una mala persona y va donde la policía y les dice cuánta cosa, ¿no? Entonces, por un lado, ahí, claro, la psicoeducación es fundamental, pero también es fundamental la honestidad del paciente, ¿no? Que cuente lo que le está ocurriendo y durante el proceso también es fundamental la honestidad en el sentido de las tareas, de, oye, esta semana hay 3 o hay 4 o hay 5 exposiciones que hay que hacer y la hiciste, no, sí, sí la hice, sí, sí la hice, pero en realidad no se hicieron. O en realidad las hizo, pero haciendo alguna trampa que en realidad hacía que no apareciera el miedo. Entonces, claro, es súper importante la honestidad en el proceso. ¿Crees tú que también es una de las cosas fundamentales en un buen proceso de recuperación? Sí, de igual manera uno se da cuenta si te están mintiendo, Sí. porque se siguen sintiendo mal. Exacto. No hay manera de que haciendo tu exposición y haciendo la prevención de respuesta, tu malestar aumente. Sí, van a haber días muy difíciles, pero otros días no tanto. Y si ocurre eso es porque estás haciendo tus tareas, porque el proceso de la EPR es como una montaña rusa. No va a ir así, pero si te va diciendo, sí, cada día me siento mejor, ya no siento Ajá. tanto malestar como antes, pero hay días en los que sí y hay días en los que no, sabes que sí. Si aumentas el nivel de dificultad en la exposición, también te das cuenta que si es que el nivel es muy elevado, es porque lo anterior no lo trabajó
adecuadamente porque estuvo por ahí haciendo trampa. Ujú. Porque si vamos de manera gradual, no tendría por qué sentirlo tan invasivo al momento de cambiar el Sí. ítem, a no ser de que haya elegido un, un ítem con mucho nivel de malestar, pero porque tiene la disposición de hacer eso. Ujú. Es muy diferente. Elijo este que me genera mucha ansiedad, pero quiero hacer. Pero te das cuenta si te están mintiendo, no, no La, sirve. la Ahí ETR te delata. es muy obvio. Sí, sí, es verdad. Em, de hecho, qué bonito es ver cuando los pacientes, por ejemplo, decimos, ok, ahora vamos a exponernos a esto que es un poco más difícil. No, vamos a esto que es más difícil todavía. Vamos a exponernos. Eso es disposición, ¿no? Es como abrirse y Sí. estar dispuesto a sentir ansiedad. Pero claro, necesitamos de esa disposición primero, de esa confianza también. Y después vamos a hablar sobre otros dos conceptos que me gustaría que abordáramos, que son la resiliencia y la constancia, que también es súper importante, ¿no? Como que no me sirve exponerme una sola vez, porque en realidad tengo que ser Ujú. constante. Pero antes de pasar a esos dos temas, vamos a hacer un corte comercial. No, mentira, no tenemos comerciales, no tenemos auspiciadores. Vamos a hablar sobre ojalá algunos casos que hayas tenido, como en particular, obviamente resguardando toda la privacidad de esa persona, que eso es obvio, pero quizás nos podrías contar sobre algún caso exitoso de tratamiento, y vayamos viendo las particularidades de ese caso. Ok, bueno, uno de los primeros que atendí, que también ya se fue de alta, al inicio llegó con un toque de Just Right. Ya. Ese al inicio me daba mucho, mucho miedo porque es cómo le sube el nivel de malestar en sesión, Oye, cuéntanos, pero tenía ahí cuéntale un otras, poco a todos cuál es el Just Right OCD. allá la sensación de que no se siente bien. O sea, Ajá. el hecho de que no se siente bien es lo peor, la mayor incomodidad y no lo puedes tolerar, entonces lo tienes que hacer las veces que sean necesario hasta que ya se siente bien y estoy tranquilo con las veces que he hecho. No es que haciéndolo 3 veces ya estoy conforme, no es si con una estoy bien, una es suficiente, pero si son Claro. 7, 10, 20, esas 20 van a ser suficientes y cada día te puede generar esa sensación algo nuevo, no sé. Hoy en día era al salir y apagar la luz. Mañana es al entrar y salir de mi casa. Pasado, al lavarme las manos. Es muy cambiante. Entonces, dije, ¿cómo hago para subirle el nivel de malestar? Dentro de lo bueno y malo es que tenía también otra temática. Entonces me enfoqué en trabajar esa temática para que pudiese tolerar y para que pudiese conocer lo que era tolerar el malestar. Como Una experiencia. vez conociendo lo que era tolerar el malestar, fue más sencillo que esta persona pudiese tolerar el malestar que le generaba el just right, Ujú. la sensación de que no estaba bien. Entonces, y también tenía muchísima disposición para trabajar la prevención de respuesta. Me acuerdo muchísimo que tenía este tema de orden y simetría, pero principalmente en el trabajo. ¿Y cuál era el miedo principal? Bueno, dictaba clases o dicta clases y que no les vaya a ir bien a los alumnos, se van a reír de mí, me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo y al final terminaba en la calle, realmente debajo de un puente, y sin techo, sin familia y todo el mundo le había dado la espalda. Ese era su principal miedo. Entonces era, vas a pegar imágenes de personas eh, en la calle y las vas a ver todos los días, te vas a hacer esa exposición. Es identificar bien el miedo nuclear, porque el miedo no es dejar el escritorio de la oficina desordenado antes de dictar clases, no. Haces eso para que no termines En en la la calle. calle sin nadie que te brinde apoyo. Exacto. Entonces, en lugar de dejar la oficina como estaba, la desordenábamos. Desordenábamos toda la oficina y no la limpiaba en una semana. Y Excelente. era salir a dictar clases de esa manera. Fue muy incómodo, sí, pero para la siguiente, algo que también ayudó muchísimo es que pasó por diferentes eventos que lo hacían exponerse a la mala. Ya. Sorpresa. Lamentablemente ocurrió un suceso,
ocurrió un suceso muy lamentable en su centro de trabajo. Tuvieron que ir muchísimos psicólogos y a las personas les pidieron por favor retirarse de la oficina para que estas personas tuvieran el espacio. Entonces a él le tocó trabajar en un espacio muy pequeñito, ¿Ya? compartiendo área con otras personas. Entonces, cuando llega a sesión y me cuenta lo que había ocurrido, me dice, yo antes ni siquiera hubiese ido a trabajar en esas circunstancias, o sea, no hubiese ido, pero la disposición que él tuvo fue de, ok, tengo este espacio, tengo dos opciones, o me quedo en mi casa y no dicto las clases, o me acomodo como, como pueda en este pequeño espacio para poder luego dictar clases. Entonces, eso ayudó muchísimo, el que él, a pesar de tener diferentes eventos día a día que lo exponían, él no compulsionaba hacia la prevención de respuesta. Y algo muy curioso también fue que él empezó a sentirse tan bien que se quiso dar de alta solo. Típico. Te sientes tan bien que ya, bueno, el TOC pasó a un segundo plano, no es mi principal, no me está ocupando tanto tiempo, no me molesta, entonces creo que ya puedo darme de alta. Creo que ya no voy a continuar. Ya no te necesito. Ya no te necesito, claro. Entonces hablé con él, el asistente de la clínica también habló con él y él entendió. O sea, yo de igual manera, o sea, si no deseas, no pasa nada, no te voy a obligar a continuar sí o sí con las sesiones, tampoco te voy a asustar ni te voy a mentir. Fue de, has avanzado mucho y, ok, si no deseas continuar, respeto tu decisión, pero luego una parte de él sabía que quería el alta y decidió continuar. Ya le quedaba muy poco tiempo en el tratamiento, ya unos 2 meses, 3 meses más se quedó en lo que ya trabajábamos el whitebox y la prevención de recaídas y demás. Y pasaron algunas semanas en las que en sus reportes no ponía ninguna obsesión ni ninguna Ujú. compulsión. ¿No había? Yo le dije, no había, pero algo me decía a mí que sí, o sea, sus comportamientos, Ya. eh, la forma, todo me decía de que había ahí aún más y los resultados del Whitebox también no me cuadraba, que no me estás completando obsesiones ni compulsiones, pero me estás llenando en el espacio de que te ocupa 1 hora al día. Ya. Entonces, así sea muy Ah, pequeñito, le dije, escríbelo, porque no te voy a dar el alta si es que no trabajamos todo lo que tenemos que trabajar. Y ahí empezaron a aparecer algunas otras que había dejado pasar por alto. Luego también pasa por un periodo en el cual confunde mucho la ansiedad con las obsesiones. Entonces es volver a psicoeducar y diferenciar su ansiedad de un día a día a una ansiedad por las obsesiones. También tuvo el apoyo de su pareja en su momento súper importante. y sí, hace poco lo vi y dentro de los diferentes problemas que pueda tener, porque ha pasado por muchos cambios, el TOC ya no lo limita, no impide que pueda hacer sus actividades ni tomar decisiones. Y probablemente en el pasado, sin el tratamiento y sin esas nuevas herramientas que adquirió, probablemente esos cambios hubiesen sido grandes disparadores de obsesiones. Ujú. Sí, sí, totalmente. O sea que se puso a prueba, en el fondo, todo lo aprendió en terapia. Tocaste también ahí el Sí. tema de la familia, en el fondo, de los seres queridos. Ahí el Ujú. apoyo de familiares, de la pareja en este caso. Sí, tuve la oportunidad de conversar con su pareja, porque también nos tocó hacer exposiciones en las cuales desordenaba toda la casa y tenía que dejar la casa desordenada. Ya. Entonces, si vives con una persona, hay que comunicarle que va a estar ocurriendo esto y no hay Claro, que enojarse ni criticar a la persona pidiéndole que ordene, sino va a ser temporal de esta desorden. casa muy desordenada. Exacto. Entonces fue muy amable, tenía mucha disposición también para ayudarlo y creo yo que o ayudas a la persona o no te involucras en su proceso. Eso. Cualquiera de las dos son buenas alternativas. Ella era un 50-50, lo apoyaba cada que podía, pero tampoco interfería en cuestiones de, pero ¿por qué haces esto? No deberías, o tampoco realizaba nada de acomodación en casa. Y eso también lo ayudó mucho. Siento que todo el entorno y él como persona y bueno, también
el que cumpliera con el tratamiento psiquiátrico hizo que él se pudiera recuperar en unos 7 meses. Excelente, súper buen, súper bien. Le cambió la vida de seguro, totalmente. Y Sí, eso es lo rico, eso es lo más lindo. ¿no? Lo que nos hace querer seguir trabajando con pacientes diagnosticados con TOC. Ahí tocaste también otro tema que es súper importante, que es el tema farmacológico, que si bien no es obligatorio ni necesario en todos los casos, muchas veces sí permite crear como unas ciertas condiciones, un cierto contexto que permite también a la terapia hacer lo que está destinada a hacer. O sea, una persona que quizás está con demasiada sintomatología y el miedo está constante 24/7 allá arriba, cuando tú lo mides de 0 a 100 el miedo, ¿no? Ujú. Yo lo hacía así, ahora lo hago de 0 a 10 porque no sé, -0. Em, finalmente, es súper importante que el tratamiento farmacológico pueda ser considerado al menos como una variable terapéutica, ¿no? Y en muchos casos, diría que en la mayoría algún efecto tienen los fármacos. ¿Cuándo son los correctos? Obviamente nosotros no recetamos fármacos, no nos dedicamos a eso en lo absoluto, no es nuestra intención, pero sí obviamente tenemos que saber al respecto. Y ya nos damos cuenta y sabemos que tratamiento está como más o menos bien encaminado. Y tenemos bueno, de hecho tenemos un capítulo, el capítulo número 10 fue sobre farmacología, así que los que estén escuchando este episodio también pueden ver ese con el doctor Andrés Saldivia. Em, Hemos hablado de hartas cosas y han ido saliendo algunas nuevas. De hecho, ahora que estabas hablando, la familia, las redes, las personas que son cercanas al afectado de TOC, es súper importante también, si es que se puede, psicoeducarlos, si es que están disponibles y quieren ayudar al tratamiento, genial. A mí en particular siempre me gusta hacer sesiones con la familia o con aquellos cercanos. Muchas veces los traemos a la sesión para hacer una exposición, que nos ayuden a hacer una exposición. Em, pero otras veces no. Bueno, otras veces la familia no tiene quizás la capacidad para, para darse cuenta de lo que es el TOC, o le es muy difícil entender. Y en esos casos, como tú decías, creo que es súper importante al menos que se hagan a un lado. Y si no van a querer involucrarse en el tratamiento, bueno, al menos no estorbarlo, ¿no es cierto? Porque eso puede ser como una barrera Ajá, súper sí. difícil, ¿no? Como que va a hacer que la mejoría no sea tan rápida como nos gustaría. Ujú. Sí, igual siempre les digo a cada paciente, eh, si deseas que tu familia reciba psicoeducación o tu red de apoyo lo reciba, tú dime y podemos agendar una cita. No tiene costo alguno porque es para mí muy importante que sienta que tiene el soporte para poder enfrentarse a aquello que te da tanto miedo, porque el miedo que sienten esas personas se siente tan real como un miedo que uno puede tener en el día a día. O sea, Uno que sabemos que tiene contenido real y este que claro, tiene contenido irreal, ambos se se sienten sienten igual. igual de Sí, el medio es temerosos. real. El miedo en sí, Exacto, la sensación es real. exacto, exacto. Pero si la persona de su entorno no entiende por qué tiene tanto miedo, Mm. se va a sentir o juzgado, prejuiciado, o no se va a sentir cómodo en casa, le va a dar miedo hacer sus exposiciones, va a esperar un momento en el cual no haya nadie para poder recién Ah, hacer el ejercicio por miedo a qué le dirán. Entonces, es importante que la familia o el entorno conozca y sepa y así la persona pueda hacer su exposición en la mañana y pedirle a la familia, hola, por favor, voy a estar haciendo mi exposición. Y del- ya, para que respeten su espacio, respeten su momento, su tiempo y no interrumpan. Y el tema también con la familia que mencionaste es la acomodación familiar, ¿no es cierto? Que es, para los que no conozcan el término, la acomodación familiar es básicamente el que la familia, los seres queridos, los cercanos se acomodan a los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, comúnmente Ujú, ayudando a la persona afectada a realizar compulsiones.
Entonces, ante un TOC de contaminación, por ejemplo, la persona afectada no saca la basura nunca, a pesar de que esté sola, no saca la basura, entonces un familiar tiene que ir al departamento, sacar la basura por él, etcétera. Y eso también hay que trabajarlo, súper importante, psicoeducar a la familia, ya sea directa o indirectamente, a través del paciente, o ojalá uno Ujú, directamente tener una sesión para que dejen de hacer esas cosas que parecen ayudar a la persona porque le quitan la ansiedad o el malestar en el corto plazo, pero lo único que están haciendo es hundir más a la persona en ese ciclo, en esas, digamos, arenas movedizas del trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, sí, y hay que saber decirlo. sí, Porque sí, muchos papás al inicio se culpa, preguntan mucho, pero ¿qué hice yo mal? Yo claro, creo que tiene esto porque yo a lo mejor le dije esto, es que de chiquita no pude darle todo. Entonces se exacto, sienten tan responsables y tan culpables que añadirles una culpa más de por la acomodación familiar es que el TOC se alimenta, claro, no, se sienten aún peor. aún mayor, peor. Entonces, es saber decirles y explicarles de que fue la única herramienta que pudiste encontrar en ese momento para ayudar. Y sí, se ayudó de manera temporal, pudiste brindarle calma temporal, pero lamentablemente ahora eso ya no lo ayuda, no le va a brindar la solución que está necesitando. Hay que ser también muy cautelosos Sí. con la familia. Totalmente de acuerdo, súper importante. Yo, como de manera automática, me adelanto porque sé que va a aparecer la culpa, como de que Ujú, entonces lo que hice le hizo mal a mi hijo, por ejemplo, pero ujú, como, ¿qué clase de madre, padre soy? O sea, yo creo que cualquier persona que no conoce sobre todo actuaría de esa manera. O sea, si vemos a alguien que está sufriendo y que es un ser querido, que queremos, que amamos, obviamente vamos a querer reconfortarlo y hacer que se sienta bien. Es lo lógico, es lo intuitivo. Pero, ujú. pero el tratamiento para el TOC no es intuitivo, entonces no hay que sentirse culpable en lo absoluto. O bueno, em, va a tocar sentirse culpable un rato, pero sabiendo que no tengo que actuar en base a esa culpabilidad, esa sensación de culpabilidad, ¿no? Exacto, exacto, ya sabemos qué hay que hacer, entonces, si ya sabes qué hacer, hazlo. Exacto. Puede parecer muy fácil decirlo en palabras, pero es así. Ya tienes las estrategias, ya sabes cómo ayudar a tu familiar, Mm. entonces hay que mantenernos firmes en esa decisión y en esos conocimientos y en esas técnicas que hay que aplicar, por más que sea difícil. Y eso me lleva al último concepto que quería que tocáramos, y yo creo que ya vamos a ir finalizando el episodio, la constancia. Tanto la constancia en el caso de la familia, de si nos pusimos de acuerdo en reducir esta compulsión o en eliminar Ujú. esta compulsión, la constancia es súper importante. O sea, como que no podemos estar constantemente yendo y viniendo, así como ya, este día no hacemos la compulsión, pero después de la semana siguiente ya todo vuelve atrás. Eso finalmente difícilmente va a tener un efecto a largo plazo. Em, ¿Cómo trabajas tú esa constancia o qué valor le das a esa constancia en el tratamiento? Yo sé que puede ser como difícil decir algo como en específico, puede ser difícil, pero ¿qué valor le asignas y cómo le hablas a tus pacientes de la importancia de ser constantes? También hay que ser cuidadosos al hablarles de constancia porque el TOC al mismo tiempo te dice haz A, B, C, D de esta manera y estás enseñándole al mismo tiempo que sea más flexible. Ujú, Entonces, si le estás enseñando a ser más flexible, tú también como terapeuta no puedes ser 100% rígido en todo el momento ni 24/7. claro. Entonces, porque hay una incoherencia entre, me estás enseñando a ser más flexible, pero tú eres ¿Y tan tú? rígido conmigo y luego se sienten culpables porque no pude más y realicé la compulsión y nace este sentimiento de culpa Mm, y esta sensación de que estoy retrocediendo y me siento igual que el día uno. exacto. Entonces, si somos tan rígidos, esa sensación de culpa va a aumentar. Pero es Ajá. decirle, ok, de esta semana, ¿cuántas veces has compulsionado? Ok, hemos reducido en un 70%. Es un avance. La siguiente Bien. semana pudo haber habido compulsión, pero ya ahora un 55%. Pero mientras sigamos avanzando, Mm, no pasa nada. Es un avance
cada avance pequeño puede parecer pequeño, pero para la persona es un gran logro. A veces no lo ven así, pero es un gran logro cada pequeño avance porque al final vamos a llegar a un 0%, un 10% o va a estar ahí, pero ya no te va a incomodar y no va a interferir. Entonces es para mí explicarles que, ok, pasó, pero para la siguiente vez que aparezca este disparador, vuelve a intentarlo. Mm, No cedas ante la compulsión. Haz todo lo posible y, ok, se te está dificultando mucho, pero quieres dejar de hacerlo, aplicamos técnicas. Entonces es enseñarle esta técnica. No es lo usual de primera instancia darle la técnica como tal desde el día uno, pero si ya ves que se le está dificultando mucho, vamos viendo otras técnicas, que o posponer o enfocarte o volverle a enseñar. Si está el pensamiento ahí, lo dejamos pasar o realizo un diseño de exposición en el cual yo me convierto en el TOC. ¿Y cómo sería si está ocurriendo este evento que se te está haciendo tan difícil, el cual ya llevamos un par de semanas trabajando? Vemos de qué manera reajustamos la exposición y cuál es ese pensamiento tan intrusivo que está apareciendo. Me pasó justo con una paciente que tenía 20 de malestar, ya no le creía al TOC, el nivel de introspección había mejorado mucho, pero estaba haciendo el ritual. Con un 20 de malestar o un 10 de malestar, seguía haciendo el ritual. Y yo no entendía, o sea, te juro que no entendía qué estaba pasando. Había días en los que no hacía el ritual, pero habían días en los que sí. Y yo le preguntaba, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? También la persona es muy reservada, no habla mucho, entonces ahí le tengo que sacar todo con cucharita. Y pasaba que se le hacía difícil desobedecer a pesar de que no le generaba malestar, porque intentaba con las técnicas que yo le había explicado, pero en su momento no las entendió adecuadamente. mm. Entonces, cuando algo no está ocurriendo bien, es para mí nuevamente sacar todo mi material de inducción, psicoeducación, ver qué está pasando, volver a explicar las técnicas y lo entendió. Hicimos también un pequeño ejercicio de exposición de qué estaba ocurriendo y ya hoy en día el malestar es de 10 y ya no están los rituales. Se me hacía muy extraño, Matías, y yo no entendía qué estaba pasando. Con un Claro, 20 de usas, teóricamente no tendría que haber exacto, compulsión. exacto. Y si tu nivel de insight también es muy Bueno, bueno, ¿por qué? claro. Entonces ahí ella estaba frustrada, pero esta sesión de encuadre nuevamente y de retrospectiva y hablar y ver qué está ocurriendo nos ayudó a ambas muchísimo. Y ahora ya cambiamos de ítem, porque ese ya pasó a un segundo plano. Qué buena, qué buena. Me gustó mucho lo que dijiste porque creo que eso es otro elemento importante al que el terapeuta puede y debe aportar, que es como esta capacidad obviamente, de empatía y de contención durante un proceso que no es lineal. O sea, nunca la mejoría va a ser siempre en ascenso, siempre vamos a estar mejorando, siempre dando un paso hacia adelante. Muchas veces vamos a dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, quizás retrocedemos tres y después avanzamos cinco. Eso suele ocurrir. Lo importante, como decías tú, es mantener, sostener ese proceso y hacer que en el largo plazo la reducción de compulsiones vaya a la baja. Si bien puede ser una curva media fea, siempre la idea es que vaya bajando. Ujú, Y es importante eso porque, claro que genera culpa muchas veces en los pacientes el no poder controlarse, ¿no? Como el no poder controlar y no hacer la compulsión. Y cuando se mete la culpa ahí, para mí es una señal de que hay que actuar inmediatamente y aplicar mucha autocompasión eh, por el paciente mismo, aplicar esa compasión que muchas veces aplica por los demás, aplicarla a él mismo y entender que está en un proceso difícil, que está en un proceso de cambio, que obviamente va a tener alto y bajo y lo único que va a hacer esa culpabilidad como de autorreproche es probablemente hacer que los síntomas empeoren o que sea ujú. más difícil la mejoría. Entonces, la culpabilidad, el autorreproche, finalmente
nos sirve de mucho y algo que sin duda hay que tener en cuenta en ese proceso de mejoría. Oye, Sí, totalmente. buenísimo, Ale, me gustó mucho el capítulo que hicimos. Creo que seguramente quedaron muchas cosas pendientes, no pudimos revisar como tantos casos, pero nos enfocamos bien en uno. Te agradezco un montón el tiempo y todos los conocimientos que pudiste aportarnos el día de hoy. Yo siento que aprendí un montón y de seguro que la gente también ahí en sus casas aprendieron también. Y te dejo desde ya invitado a un próximo capítulo para que Ay, sigamos gracias. hablando sobre trastorno obsesivo compulsivo y sigamos exponiéndonos a aquello que se nos dificulta. Sí, muchísimas gracias, Matías. De verdad ha sido también una buena exposición para mí. Si yo no me expongo, ¿con qué cara le No, digo a qué mis ganas. pacientes, exponte, ¿no? O sea, hay que Eh, ser coherentes también. No, me has Totalmente. hecho sentir muy cómoda, de verdad, en el podcast y gracias. Yo encantada de volver a participar. Buenísimo. Oye, Ale, las personas que estén interesadas en contactarte, quizás para iniciar un proceso de terapia, ¿dónde pueden contactarte? Me pueden encontrar en Instagram o Facebook como psicóloga Alessandra, no, Ale Ramírez Eros. Ale Ramírez Ramírez Eros, Eros, con mi H, nombre. Eros, con H con H y con Z al final. y no, con S al final. Con S al final. Ah, ya. Ale Ramírez Z y después Eros con S al final. S. Ya, lo vamos a dejar Ajá. aquí en la descripción igual para que la gente lo pueda ver. También les recuerdo siempre que está a disposición la clínica Altoc. Pueden ahí contactar a la secretaria, a Milagros, y pueden pedir su hora online con distintos profesionales que colaboramos con la clínica. Alessandro también está en la clínica, yo, José Luis de Bolivia, Álvaro de Perú y un etcétera, etcétera. No los voy a nombrar a todos a Marco, obviamente. Y también pueden contactarme a mí si es que lo requieren para dudas, consultas, en espacio-toc en el Instagram, espacio-toc, y pronto ya se viene la página web, así que ahí la vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, Ale. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Ok, cuídate mucho. Vale, Chao. chao.